Hoy vamos a demostrar tres teoremas del álgebra de Boole. El primer teorema que vamos a demostrar es este, el de la idempotencia. Vemos que tiene dos partes. La primera nos dice que A unión A es igual a A, y por otra parte también podemos decir que A intersección A es igual a A. Para realizar estas demostraciones es importante tener en cuenta al principio de dualidad. Vale, este principio nos dice que los teoremas del álgebra de Boole siguen siendo válidos si se intercambia la unión por la intersección por la unión, el conjunto vacío por el universal y el universal por el conjunto vacío. Entonces este principio nos va a servir para acortar nuestros cálculos. Bueno, porque con tal de demostrar alguna de las partes de estos teoremas, por ejemplo, si logramos demostrar que A unión A es igual a A, entonces ya no tendremos que hacer la demostración de la otra parte. Porque al aplicar el principio de dualidad, vemos que si cambiamos esta unión por una intersección, y habíamos dicho que este teorema del álgebra de Boole era válido, entonces este teorema tiene que seguir siendo válido. Lo mismo pasaría si logramos demostrar este teorema de aquí. Si conseguimos afirmar que A intersección A es igual a A, entonces por el principio de dualidad ya podemos decir que A unión A también es verdadero. Así que vamos a empezar demostrando que A unión A es igual a A. Vale, para hacer esta demostración tenemos que tener en cuenta varias propiedades del álgebra de Boole. Bueno, el primer teorema va a ser el del elemento neutro. Entonces también tiene dos partes, porque está la primera parte y su dual. Podemos empezar diciendo que el elemento neutro de la unión es el conjunto vacío. Porque si nosotros hacemos A unión conjunto vacío, seguimos obteniendo A. Entonces ahora, aplicando el principio de dualidad, ya podemos saber cuál es el elemento neutro de la intersección. Simplemente, bueno, como sabemos que esto es verdadero, tenemos que cambiar la unión por intersección y el conjunto vacío por el universal. Entonces, este teorema tiene que seguir cumpliéndose. De tal manera que vemos que el elemento neutro de la intersección es el universal. Luego, por otra parte, tenemos los teoremas del elemento complementario. Si nosotros hacemos A unión su complementario, obtenemos el universal. Y ahora, si sobre este teorema aplicamos el principio de dualidad, hay que cambiar la unión por intersección y el universal por un conjunto vacío. Entonces, este teorema del álgebra de Boole sigue siendo válido. A intersección su complementario es el conjunto vacío. Por último, tenemos que recordar la propiedad distributiva. Tenemos dos, la de la unión con respecto a la intersección y también la de la intersección con respecto a la unión. Esta sería la de la unión con respecto a la intersección. Y podemos decir que esto es igual a A unión B, intersección A unión C. Si ahora aplicamos el principio de dualidad, tenemos que cambiar todos los signos, es decir, las uniones por intersecciones y las intersecciones por uniones, en las dos partes de la igualdad. Entonces nos quedaría que A intersección B unión C, esta sería la distributiva de la intersección con respecto a la unión, es igual a A intersección B unión A intersección C. Vale, pues una vez revisados estos teoremas, ya podemos pasar a la demostración de la idempotencia. Vale, pues vamos a partir de A. Y ahora, operando sobre A, vamos a llegar a deducir que es igual que A unión A. Entonces, como por aquí tenemos una unión, parece lógico que necesitemos conseguirla. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es unir a A el elemento neutro de la unión. Como ya hemos dicho, el elemento neutro de la unión es el conjunto vacío. Entonces, si nosotros decimos que A es igual a A unión conjunto vacío, esto es correcto. Y no estamos alterando la expresión inicial, que era A. Sí, pero ahora tenemos que seguir. Entonces, el conjunto vacío, aplicando el teorema del elemento neutro, lo podemos sustituir por esta intersección de aquí. Entonces nos quedaría A unión A intersección anegado, que va a ser igual a A. Vale, ahora vamos a seguir. Podemos aplicar ya la propiedad distributiva. Estaríamos con la distributiva de la unión con respecto a la intersección, que ya sabemos que lo podemos sustituir por esta expresión de aquí. Para nuestro caso quedaría A unión A, intersección, A unión anegado. Y luego,
También sabemos por la propiedad del elemento complementario que A unión A es el universal, así que vamos a sustituirlo. Por último, habíamos dicho que el elemento neutro de la intersección es el universal, así que si nosotros hacemos A unión A intersección con el universal, tiene que seguir quedando A unión A. Por lo tanto, acabamos de demostrar que A es igual a A unión A. Entonces, como queda demostrada esta primera parte del teorema de idempotencia, su dual también queda demostrado por el principio de dualidad. Esto también lo podemos ver con diagramas de Venn, porque sabemos que el álgebra de Boole está íntimamente relacionado con la teoría de conjuntos. Tendríamos al universal y luego el conjunto A. Entonces parece evidente que si nosotros hacemos el conjunto A unión consigo mismo, nos va a seguir quedando el conjunto A. Y esto es precisamente lo que nos dice la primera parte del teorema de idempotencia. Pero bueno, también podríamos haber seleccionado esta parte del teorema de idempotencia para demostrar. Si conseguimos demostrar que A intersección A es igual a A, entonces su dual también quedaría demostrado. Pues bueno, vamos a realizar los pasos para demostrar que A intersección A es igual a A, con álgebra de Boole. Vamos a partir de A y, operando un poco, llegaremos a que es igual a A intersección A. Entonces, como ahora tenemos una intersección, vamos a hacer la intersección de A con el elemento neutro de la intersección, que era precisamente el universal. Ahora, vamos a sustituir este universal por una unión, utilizando la propiedad del elemento complementario. Si recordamos, esta nos decía que el universal es lo mismo que A unión su complementario. Luego vamos a aplicar la distributiva, en este caso es la distributiva de la intersección con respecto a la unión. Quedaría A intersección A, unión, A intersección su complementario. Ahora, por la propiedad del elemento complementario sabemos que A intersección A negado va a ser el conjunto vacío. Y como el conjunto vacío es el elemento neutro de la unión, pues simplemente nos queda A intersección A. Entonces así queda demostrado que A es igual a A intersección A. Como hemos demostrado este teorema del álgebra de Boole, al aplicar el principio de dualidad y cambiar la intersección por una unión, entonces este teorema tiene que seguir siendo válido. Bueno, aquí tenemos las dos demostraciones, la unión y la intersección. Y si las comparamos, vemos que lo único que hemos hecho es aplicar el principio de dualidad, porque si partimos de esta, vemos que hemos cambiado la unión por la intersección, el conjunto vacío por el universal, otra vez unión por intersección, intersección por unión, y también el universal por el conjunto vacío. Así que aquí tenemos otra aplicación del principio de dualidad. Bueno, y por último, un repaso de las propiedades que hemos utilizado para esta demostración. El elemento neutro, el elemento complementario y la distributiva. Pasamos ahora al segundo teorema del álgebra de Boole, que va a ser el elemento absorbente.